Módulo 5. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Valvulopatías. Enfermedades del aparato cardiovascular. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, marzo 2020. Estenosis aórtica. Estenosis mitral. Insuficiencia mitral. Insuficiencia aórtica. Fisiopatología, etiología, anatomía patológica, síntomas, signos físicos. Electrocardiograma. Ecocardiograma. Radiología. Cateterismo cardíaco izquierdo. Diagnóstico diferencial. Tratamiento preventivo. Tratamiento sintomático. Y el tratamiento quirúrgico. Estenosis aórtica. Valvulopatías. Epidemiología. Válvula aórtica bicúspide, y otras anomalías congénitas de la válvula aórtica. Aproximadamente el 1% de la población nace con una válvula bicúspide, con preponderancia por el sexo masculino. Aunque dicha anomalía no suele causar trastornos hemodinámicos en el momento del nacimiento, las válvulas aórticas bicúspides tienden a deteriorarse con la edad. Aproximadamente un tercio de estas válvulas se vuelven estenóticas, otro tercio se vuelven insuficientes y el tercio restante provoca solamente anomalías hemodinámicas menores. Las estenosis, cuando aparecen, suelen hacerlo en hombres entre 40 y 70 años. En ocasiones, la estenosis aórtica congénita secundaria a una válvula con una, dos o incluso tres cúspides anormales provoca síntomas durante la infancia, y requiere una corrección en la adolescencia. A veces, estas estenosis aórticas congénitas no se detectan hasta la edad adulta. Estenosis aórtica en válvula trivalva. En algunos pacientes que han nacido aparentemente con una válvula aórtica trivalva normal se va produciendo un engrosamiento y una calcificación similar a la que ocurre en las válvulas bicúspides. Cuando la estenosis aórtica se desarrolla en válvulas aórticas trivalvas previamente normales, suele producirse entre el sexto y el octavo decenio de la vida. Aunque la estenosis y las calcificaciones de las válvulas aórticas bicúspides y trivalvas se consideraban antiguamente como procesos degenerativos, está claro que este tipo de estenosis aórtica surge a partir de un proceso inflamatorio activo similar al de la cardiopatía coronaria. Este concepto está respaldado por infinidad de pruebas. En primer lugar, la lesión inicial de la estenosis aórtica es similar a la placa de la enfermedad coronaria. En segundo lugar, ambas enfermedades tienen la hipertensión y la hiperlipidemia, incluidas concentraciones elevadas de lipoproteína A, como factores de riesgo. En tercer lugar, existe una correlación excelente entre la calcificación de la válvula aórtica y la calcificación de las coronarias. En cuarto lugar, los pacientes con las estenosis aórticas más graves son los que presentan los valores de proteína C reactiva más altos. Sin embargo, numerosas válvulas aórticas patológicas muestran formación ósea real, no simple calcificación. Probablemente, futuros objetivos para controlar o prevenir la enfermedad se centrarán en estas vías formadoras de hueso. Tabla 75.1. Resumen de las valvulopatías cardíacas graves. Figura 75.1. Anatomía patológica de la estenosis aórtica. A. Válvula aórtica normal. B. Válvula bicúspide congénita estenótica. C. Estenosis aórtica reumática. D. Válvula aórtica tricúspide calcificada estenótica. Valvulopatía cardíaca reumática. La valvulopatía reumática es en la actualidad una causa infrecuente de estenosis aórtica en los países desarrollados, aunque la fiebre reumática y sus secuelas continúan siendo un importante problema en muchos países en desarrollo. La válvula mitral también está anormal en la inmensa mayoría de los casos. Biopatología. El área de la válvula aórtica normal es de 3 a 4 centímetros, y los trastornos hemodinámicos son escasos hasta que la abertura del orificio se reduce hasta aproximadamente un tercio del valor normal, momento en el que se desarrolla un gradiente sistólico entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Las presiones del ventrículo izquierdo y aórtica son prácticamente iguales durante la sístole. Sin embargo, en la estenosis aórtica, la presión intracavitaria del ventrículo izquierdo debe aumentar por encima de la presión aórtica para que el flujo sanguíneo pueda desplazarse en sentido anterógrado a través de la válvula estenótica y lograr una presión corriente abajo aceptable.
Cada uno de los procesos que producen estenosis aórtica presenta una configuración anatomopatológica característica. Existe una progresión geométrica en la magnitud del gradiente a medida que se va estrechando el área de la válvula. Con un gasto cardíaco determinado, el gradiente aumenta rápidamente desde 10 a 15 milímetros de mercurio con áreas valvulares de 1,5 a 1,3 centímetros hasta aproximadamente 25 milímetros de mercurio con 1 centímetros, de 50 milímetros de mercurio a 0,8 centímetros, de 70 milímetros de mercurio a 0,6 centímetros y de 100 milímetros de mercurio a 0,5 centímetros. La velocidad de la progresión de la estenosis aórtica varía ampliamente de un paciente a otro. Puede permanecer estable durante muchos años o aumentar en más de 15 milímetros de mercurio al año. Mecanismos compensadores. Uno de los mecanismos compensadores principales del aumento de presión del ventrículo izquierdo asociado a la estenosis aórtica es el desarrollo de hipertrofia del ventrículo izquierdo concéntrica. La ecuación de Laplace, estrés S es igual presión P por radio R entre 2 por grosor G, indica que la fuerza de cualquier unidad de miocardio del ventrículo izquierdo, poscarga, varía directamente con la presión ventricular y el radio, y es inversamente proporcional al grosor de la pared. A medida que aumenta la presión, este aumento puede contrarrestarse por el aumento del grosor de la pared del ventrículo izquierdo, hipertrofia concéntrica. Los determinantes de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo son la contractilidad, la precarga y la poscarga. Al normalizarse la poscarga, el desarrollo de la hipertrofia concéntrica ayuda a preservar la fracción de eyección y el gasto cardíaco a pesar de la sobrecarga de presión. A pesar de que la hipertrofia actúa claramente como mecanismo compensador, también desempeña un papel patológico y en parte es responsable de los síntomas clásicos y del mal pronóstico de la estenosis aórtica sintomática no tratada. Angina. Por lo general, la angina es secundaria a isquemia miocárdica cuando la demanda de oxígeno, y de otros nutrientes, del ventrículo izquierdo superan el aporte, lo cual repercute sobre el flujo sanguíneo coronario. En los individuos normales, el flujo sanguíneo coronario puede multiplicarse entre 5 y 8 veces en condiciones de demandas metabólicas máximas, mientras que en los pacientes con estenosis aórtica esta reserva está limitada. La disminución de la reserva del flujo sanguíneo coronario puede deberse a una disminución relativa en el crecimiento interno de los capilares para satisfacer las necesidades del ventrículo izquierdo hipertrofiado o a una disminución del gradiente transcoronario para el flujo sanguíneo coronario por la elevación de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. La restricción de la reserva del flujo sanguíneo coronario parece ser la responsable de la angina en muchos pacientes que presentan una estenosis aórtica, a pesar de que las coronarias epicárdicas sean normales, aunque numerosos pacientes con flujo limitado no desarrollan angina. En otros, la angina se debe al aumento de la demanda de oxígeno cuando una hipertrofia inadecuada permite que aumente el estrés de la pared, que es uno de los determinantes clave del consumo de oxígeno miocárdico. Síncope. El síncope aparece generalmente como consecuencia de una perfusión cerebral inadecuada. El síncope de la estenosis aórtica suele estar relacionado con el esfuerzo. Puede producirse cuando el esfuerzo desencadena un descenso de la resistencia periférica total que no puede compensarse aumentando el gasto cardíaco, ya que este está limitado por la obstrucción al flujo de salida del ventrículo izquierdo. Esta combinación reduce la presión arterial sistémica y la perfusión cerebral. Por otra parte, la presión elevada del ventrículo izquierdo durante el ejercicio puede desencadenar una respuesta vasodepresora sistémica que disminuye la presión arterial y desencadena síncope. Las arritmias cardíacas, causadas posiblemente por isquemia durante el ejercicio, también provocan hipotensión y síncope. Insuficiencia cardíaca. En la estenosis aórtica se produce una disfunción contráctil, insuficiencia sistólica, y un fracaso de la relajación normal, insuficiencia diastólica, que se acompañan de síntomas. La magnitud de la contracción ventricular está gobernada por la contractilidad y por la poscarga. En la estenosis aórtica, la contractilidad, capacidad de generar fuerza, está a menudo disminuida. Los mecanismos de la disfunción contráctil pueden abarcar trastornos de la homeostasis del calcio, una hiperpolimerización microtubular que genera una carga viscosa sobre el miocito y la isquemia miocárdica. En algunos casos, la función contráctil es normal, pero la hipertrofia es inadecuada para normalizar el estrés de la pared, lo que se traduce en una poscarga excesiva. Dicho exceso de la poscarga inhibe la eyección, disminuye el gasto cardíaco anterógrado y conduce a una insuficiencia cardíaca.
El aumento de grosor de la pared que ayuda a normalizar el estrés incrementa la rigidez diastólica. Incluso aunque permanezcan normales las propiedades del músculo, se necesitarán presiones de llenado más altas para distender el ventrículo engrosado. El depósito de colágeno contribuye también a endurecer el miocardio y la disfunción diastólica a medida que progresa la estenosis aórtica. Manifestaciones clínicas. El diagnóstico de estenosis aórtica suele sospecharse en primer lugar cuando se escucha el soplo de eyección sistólico clásico durante la exploración física. El soplo es más intenso en el área aórtica y se irradia hacia el cuello. En algunos casos puede desaparecer por encima del esternón y reaparecer sobre la punta del ventrículo izquierdo, dando de este modo la falsa impresión de que también existe un soplo de insuficiencia mitral, fenómeno de Gallavardin. La intensidad del soplo aumenta con la longitud del ciclo, ya que los ciclos más largos se asocian a un flujo aórtico mayor. Cuando la estenosis es leve, el soplo alcanza el máximo de su intensidad en la protosístole o la mesosístole. Conforme va agravándose la estenosis, el máximo de intensidad del soplo va desplazándose hacia fases más tardías de la sístole. Quizá la pista más útil con respecto a la gravedad de la estenosis durante la exploración física sea el retraso característico en el pulso cardíaco con una disminución de su volumen. Sin embargo, el aumento de la rigidez carotídea en los ancianos puede pseudonormalizar los impulsos carotídeos. El impulso apical del ventrículo izquierdo en la estenosis aórtica no está desplazado, pero sí está agrandado y contundente. La palpación simultánea de un latido contundente en la punta del ventrículo izquierdo y un retraso y una debilidad del pulso carotídeo constituyen una pista convincente de la presencia de una estenosis aórtica grave. El ruido S1 en la estenosis aórtica suele ser normal. En la estenosis aórtica congénita, cuando la válvula no está calcificada, S1 puede seguirse de un chasquido de eyección sistólico. Cuando la válvula está calcificada, S2 puede ser único y blando cuando se pierde el componente aórtico, ya que la válvula ni se abre ni se cierra bien. En algunos casos, el retraso del vaciamiento del ventrículo izquierdo secundario a la disfunción del ventrículo izquierdo puede generar un desdoblamiento paradójico de S2. Es común la presencia de galope S4. Cuando la enfermedad está avanzada, también es habitual la presencia de hipertensión pulmonar y de signos de insuficiencia de las cavidades cardíacas derechas. Ecocardiograma. Dadas las consecuencias calamitosas que acarrea no diagnosticar una estenosis aórtica, el médico debe rebajar su umbral de sospecha para solicitar un ecocardiograma siempre que no pueda descartarse una estenosis aórtica mediante la exploración física, especialmente en pacientes con antecedentes de angina, de síncope o de insuficiencia cardíaca. El diagnóstico precoz en los pacientes asintomáticos con soplos sospechosos permite que tanto el paciente como el médico estén más atentos con respecto a posibles signos y síntomas precoces. Diagnóstico. El electrocardiograma en los pacientes con estenosis aórtica suele mostrar hipertrofia del ventrículo izquierdo. No obstante, en algunos casos de estenosis aórtica, incluso graves, no aparecen signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo en el electrocardiograma, debido posiblemente a la falta de dilatación del ventrículo izquierdo. Las anomalías de la aurícula izquierda son frecuentes, ya que el ventrículo izquierdo rígido aumenta la poscarga de la aurícula izquierda y hace que ésta se dilate. Por lo general, la radiografía de tórax en la estenosis aórtica no es diagnóstica. La silueta cardíaca no suele estar aumentada de tamaño, pero puede asumir una configuración en bota. En los casos avanzados puede haber signos de cardiomegalia y de edema pulmonar. En la proyección lateral puede apreciarse la calcificación de la válvula aórtica. Exploración mediante Doppler. La ecocardiografía es indispensable para valorar la magnitud de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la fracción de eyección sistólica y la anatomía de la válvula aórtica. La exploración mediante Doppler de la válvula aórtica utiliza la ecuación de Bernoulli modificada, gradiente es igual 4 por velocidad al cuadrado, para valorar la gravedad de la estenosis. A medida que la sangre fluye desde el cuerpo del ventrículo izquierdo a través de la válvula estenótica, el flujo debe acelerar para que el volumen permanezca constante. La exploración de la válvula mediante Doppler puede llevarse a cabo para detectar este aumento en la velocidad y poder calcular el gradiente y el área de la válvula. La velocidad máxima del flujo aórtico en los pacientes con una función sistólica del ventrículo izquierdo preservada constituye una guía clínica útil para el pronóstico. Es poco probable que los pacientes con una velocidad de flujo menor o igual que 3 metros por segundo desarrollen síntomas en los 5 años siguientes.
En comparación, los pacientes con una velocidad de flujo mayor o igual a 4 metros por segundo suelen desarrollar síntomas en los 2 años posteriores, y cuando la velocidad supera los 5 metros por segundo, es probable que se desarrollen síntomas en un año. Prueba de esfuerzo. Aunque la prueba de esfuerzo está contraindicada en los pacientes sintomáticos con estenosis aórtica debido al elevado riesgo de complicaciones, está ganando adeptos la realización con prudencia de pruebas de esfuerzo en los pacientes asintomáticos. Dichas pruebas suelen poner de relieve síntomas latentes o una inestabilidad hemodinámica que ha pasado desapercibida durante las actividades de la vida diaria normal del paciente. La hipotensión o la aparición de síntomas inducidos por el esfuerzo constituyen indicaciones para el recambio valvular en los pacientes con una estenosis aórtica grave. En los pacientes con una estenosis aórtica de leve a moderada debe buscarse otra causa de la limitación del esfuerzo. Las concentraciones de péptido natriurético cerebral pueden ser más altas en los pacientes que desarrollarán síntomas en poco tiempo. Las concentraciones superiores a 550 picogramos por mililitro conllevan un mal pronóstico, y las concentraciones de péptido natriurético cerebral crecientes en mediciones repetidas han de suscitar preocupación. No obstante, aún es prematuro basarse en este biomarcador para indicar la necesidad de sustituir la válvula. Cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco para la realización de una arteriografía coronaria suele practicarse antes de la cirugía, porque la mayoría de los pacientes con estenosis aórtica está en la franja de edad en la que son frecuentes las enfermedades coronarias. No es necesario documentar formalmente con pruebas cruentas la gravedad de la estenosis cuando la ecocardiografía confirma la presencia de una estenosis aórtica grave y el paciente presenta uno o más de los síntomas clásicos de la enfermedad, y tampoco es obligatorio realizar una angiografía coronaria en los adultos jóvenes. Sin embargo, cuando el diagnóstico hemodinámico es incierto, debe practicarse un cateterismo de las cavidades cardíacas derechas e izquierdas para determinar el gradiente de presión valvular transpórtico y el gasto cardíaco, ya que ambas determinaciones se aplican para calcular el área de la válvula aórtica mediante la fórmula de Godlin. Gasto cardíaco. A es igual GC entre PS por FC todo entre 44,3 raíz cuadrada de H. Donde GC es el gasto cardíaco, mililitros por minuto, PS es el período de eyección sistólico, FC es la frecuencia cardíaca y H es la media del gradiente. Flujo bajo, y estenosis aórtica de gradiente bajo. Dos tipos de fisiopatología reducen el gasto cardíaco y el gradiente aórtico, lo que hace que el médico se confunda y en ocasiones tienda a subestimar el alcance y la gravedad clínica de la estenosis aórtica. El primer tipo se da en pacientes que han desarrollado disfunción sistólica, por enfermedad no tratada durante tiempo prolongado o por infarto de miocardio coexistente. En estos pacientes, la fracción de eyección y el volumen sistólico están reducidos, al igual que el gradiente transvalvular. Aunque en ellos el pronóstico es peor que en los de función ventrículo izquierdo preservada, muchos se benefician aún de la valvuloplastia aórtica. El segundo tipo es el de los pacientes con hipertrofia del ventrículo izquierdo grave que reduce el volumen ventrículo izquierdo. Aunque la fracción de eyección es normal, el volumen sistólico y el gradiente valvular están reducidos. Estos pacientes también se benefician de la valvuloplastia. Tratamiento. Valvulopatías. Estenosis aórtica. Tratamiento médico. En pacientes asintomáticos, el seguimiento estrecho es muy importante, pero no hay tratamiento indicado, ni se sabe de ninguno que sea beneficioso. Ni siquiera las estatinas son útiles, a pesar de que la biopatología es similar a la de la estenosis aórtica y la enfermedad coronaria. Tampoco existe tratamiento médico eficaz aceptado para la estenosis aórtica sintomática. Los diuréticos pueden emplearse con prudencia en los pacientes con insuficiencia cardíaca a la espera de cirugía para aliviar el edema pulmonar. Los nitratos también pueden utilizarse con prudencia para tratar la angina de pecho. Aunque los vasodilatadores, y en particular los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, se han convertido en la piedra angular del tratamiento para la insuficiencia cardíaca, no se recomiendan para la estenosis aórtica. Cuando la obstrucción valvular al flujo de salida es fija, la vasodilatación disminuye la presión distal a la obstrucción sin aumentar el gasto cardíaco y puede provocar síncopes. Los diuréticos pueden utilizarse para mejorar los síntomas cuando la cirugía o la valvuloplastia resultan infructuosas o imposibles sabiendo que no mejorarán la expectativa de vida. Tratamiento invasivo. Cirugía de recambio valvular.
El único tratamiento eficaz para la estenosis aórtica es la sustitución de la válvula 4, 6. Hasta los octogenarios se benefician de dicha intervención salvo que otros factores impidan la intervención, por lo que no se debe descartarla solo por motivos de edad. Tampoco debe descartarse por una reducción de la fracción de eyección. El aumento de la poscarga que genera la válvula estenótica se alivia al reemplazar la válvula, y la fracción de eyección reducida suele mejorar de forma espectacular después de la intervención. La excepción a esta norma es la intensa reducción de la fracción de eyección que se observa cuando el gradiente de la válvula aórtica es pequeño. En este caso se puede exagerar la intensidad de la estenosis aórtica porque el ventrículo izquierdo insuficiente tiene dificultad para abrir una válvula de leve a moderadamente estenótica. En estos pacientes, la disfunción del músculo del ventrículo izquierdo tiene otra causa o a menudo es tan intensa que no se recupera después de cambiar la válvula. Los datos indican, no obstante, que incluso algunos pacientes de este grupo convenientemente seleccionados, que presentan aumento del gasto cardíaco durante la infusión de dobutamina, pueden beneficiarse de la sustitución de la válvula aórtica. Sustitución de la válvula aórtica por vía percutánea. La implantación de una válvula aórtica mediante un catéter por vía percutánea reduce la mortalidad a un año en un 45%, del 51 al 31%, en pacientes con estenosis aórtica grave que están demasiado enfermos para ser intervenidos. Esta ventaja en la supervivencia un año se mantiene en términos significativos, con reducción subsiguiente del 42% en la mortalidad, en pacientes que sobreviven más allá del primer año, si bien el beneficio en cuanto a mortalidad puede limitarse a pacientes sin alteraciones concomitantes extensas. La implantación de una válvula percutánea también es un buen procedimiento de valvuloplastia estándar en adultos de alto riesgo y puede mejorar con las nuevas prótesis autoexpandibles. Incluso en pacientes de alto riesgo sometidos a la intervención, las estadísticas nacionales registran tasas de mortalidad intrahospitalaria del 5,5% y tasas de ictus del 2%. La implantación percutánea de válvulas beneficia igualmente a pacientes con estenosis aórtica de flujo bajo. Tipos de válvulas. En la mayor parte del mundo, incluido Estados Unidos, se dispone de dos tipos de válvulas. Una es de balón expandible y la otra utiliza una plataforma autoexpandible. En el primer tipo, la válvula nativa se dilata y, a continuación, la endoprotésica se inserta sobre un balón en el anillo aórtico. El balón se expande para asegurar la válvula y la endoprótesis, proyectada para ayudar a impedir la reestenosis. En el segundo tipo, un marco bimetálico se expande cuando entra en contacto con el calor corporal. La insuficiencia paravalvular, observada en más del 60% de los pacientes, se asocia a morbilidad proporcional a su gravedad y se están realizando estudios de bioingeniería para minimizar las fugas paravalvulares. Valvulotomía aórtica con balón. En la estenosis aórtica calcificada, la restricción de la valva se debe al enorme depósito de calcio en las propias valvas, y no a la fusión de las comisuras. La valvulotomía aórtica con balón es relativamente ineficaz para mejorar la estenosis aórtica. Suele ocasionar un gradiente residual de 30 a 50 milímetros de mercurio y una superficie valvular de 1 centímetros. La mortalidad después de esta intervención es similar a la de los pacientes no tratados. En general, la valvulotomía aórtica con balón se ha abandonado en centros que pueden efectuar valvuloplastías aórticas percutáneas, si bien continúa aplicándose en otros entornos en los que se requiere alivio temporal inmediato, por las demandas de otros trastornos no cardíacos o para mejorar el estado cardíaco provisionalmente, como puente a una valvuloplastia aórtica definitiva. Pronóstico. En pacientes asintomáticos con válvula aórtica bicúspide funcionalmente normal o mínimamente anómala, la supervivencia es similar a la de los controles de la misma edad, y la muerte súbita es rara. Se da en menos del 1% de los pacientes asintomáticos. Pero el 27% de los pacientes precisan cirugía 20 años después del diagnóstico. En adultos con estenosis aórtica asintomática pero significativa desde el punto de vista hemodinámico, los síntomas suelen aparecer en el plazo de 5 años. La mayor velocidad máxima del chorro aórtico, la calcificación valvular importante, la prueba de esfuerzo positiva, la disfunción ventrículo izquierdo grave y la mayor concentración de péptido natriurético de tipo B auguran un peor pronóstico y pueden justificar la consideración de valvuloplastia en pacientes asintomáticos con enfermedad grave. La estenosis aórtica de leve a moderada que evoluciona a grave es la clave de la historia natural de la enfermedad, y es muy variable.
La estenosis aórtica puede seguir siendo leve durante un decenio o más en algunos pacientes, mientras que en otros puede evolucionar a enfermedad grave en solo 5 años. Evaluación por angina. Cuando aparecen síntomas, la supervivencia cae en picado. Aproximadamente el 35% de los pacientes con estenosis aórtica reciben una primera evaluación por angina. El 50% de estos han fallecido en los 5 años siguientes, salvo que se les cambie la válvula aórtica. Aproximadamente el 15% presentan síncope. El 50% de estos mueren en los 3 años siguientes, salvo que se les cambie la válvula aórtica. Del 50% que presentan síntomas de insuficiencia cardíaca, el 50% han fallecido en los 2 años siguientes, salvo que se les cambie la válvula aórtica. En conjunto, solo el 25% de los pacientes con estenosis aórtica sintomática viven más de 3 años si no se les cambia la válvula, y el riesgo anual de muerte súbita va del 10% en pacientes con angina, al 15% en pacientes con síncope, y al 25% en pacientes con insuficiencia cardíaca. Tras la intervención, el pronóstico mejora casi hasta la normalidad, especialmente en pacientes de más de 65 años de edad en el momento de la intervención, debido probablemente a que los pacientes de más edad disponen de menos años de riesgo para las complicaciones relacionadas con la válvula. Figura 75, 3. Pasos de la sustitución de la válvula aórtica transcatéter. A. Dilatación de la válvula estenótica original. B. Se ha insertado una válvula con endoprótesis ondulada en el anillo aórtico, por medio de una guía. C. Al inflar el balón, la válvula se despliega. D. Se desinfla el balón y se retira, dejando la válvula nueva. Estenosis pulmonar. Estenosis pulmonar. Definición. La estenosis pulmonar es una enfermedad congénita secundaria a la fusión de las cúspides valvulares pulmonares. Suele detectarse y corregirse durante la infancia, pero algunos casos se diagnostican por primera vez en la edad adulta. Entre los síntomas de estenosis pulmonar están la angina y el síncope. En ocasiones se desarrollan síntomas de insuficiencia de las cavidades cardíacas derechas. Durante la exploración física, la válvula no calcificada en la estenosis pulmonar genera un chasquido de eyección protosistólico al abrirse. El chasquido disminuye o desaparece durante la inspiración, ya que el aumento del flujo hacia el lado derecho del corazón durante la inspiración abre parcialmente la válvula pulmonar en la diástole, de modo que la sístole genera un sonido menor que el de la apertura. El chasquido va seguido de un soplo de eyección sistólico que se irradia a la base del corazón. Si el gradiente transvalvular es grave, va desarrollándose hipertrofia del ventrículo derecho que da lugar a una elevación paraesternal. El diagnóstico de estenosis pulmonar se confirma mediante ecocardiografía, la cual cuantifica el gradiente transvalvular y el grado de hipertrofia y de disfunción del ventrículo derecho. Presentación clínica. Los pacientes con estenosis leve o moderada suelen estar asintomáticos durante largos años. El diagnóstico se sospecha ante la auscultación de un soplo acompañado de frémito, vibración palpable en el tórax, en un examen de rutina. Los pacientes con estenosis grave pueden presentar disnea, sensación de falta de aire, sobre todo durante el ejercicio. A veces aparecen síncope, desmayo, y dolor torácico. Cuando coexiste una comunicación interauricular, el paciente puede ponerse cianótico, azulado. Algunos niños recién nacidos pueden presentar una obstrucción valvular severa, la llamada estenosis pulmonar crítica del recién nacido. La cianosis es importante desde el nacimiento, ya que casi siempre se asocian una comunicación interauricular grande y diversos grados de hipoplasia, menor desarrollo y tamaño, del ventrículo derecho. La estenosis pulmonar valvular leve en adultos suele no progresar. La moderada puede avanzar hacia la calcificación valvular o generar hipertrofia infundibular reactiva. Diagnóstico. Como se ha dicho, el diagnóstico suele realizarse ante la auscultación de un soplo en una evaluación médica. La radiografía de tórax muestra una convexidad en el borde izquierdo del corazón por dilatación del tronco de la arteria pulmonar y la rama izquierda. El ecocardiograma transtorácico es el método diagnóstico de elección. Muestra la zona de obstrucción, el engrosamiento de la válvula y la dilatación de la arteria pulmonar. Se puede categorizar la severidad de la obstrucción midiendo la presión del ventrículo derecho y el gradiente a través de la válvula.
En las formas leves, la presión del ventrículo derecho es menor al 50% de la presión del ventrículo izquierdo y la aorta, y el gradiente es menor a 35 a 40 milímetros de mercurio. En las moderadas, la presión se ubica entre el 50 y el 75%, y el gradiente entre 40 y 60 a 70 milímetros de mercurio. En las severas, la presión supera el 75% y el gradiente es mayor a 60 a 70 milímetros de mercurio. Si bien el cateterismo como método diagnóstico no suele ser necesario, se lo realiza frecuentemente porque el tratamiento de primera elección en esta patología es la valvulotomía con balón. Arroja la misma información que el ecocardiograma, y mide en forma exacta las presiones y los gradientes. Figura que muestra a un paciente con estenosis pulmonar. Figura que muestra un electrocardiograma de un paciente con estenosis pulmonar. Tratamiento y pronóstico. No se necesita tratamiento en los pacientes asintomáticos con un gradiente menor de 25 milímetros de mercurio. La comisurotomía con balón disminuye eficazmente el gradiente y alivia los síntomas si estos se desarrollan, o si el gradiente supera los 50 milímetros de mercurio. Aunque todavía no se ha determinado cuál es el pronóstico a largo plazo, el 90% de los pacientes no precisan una nueva intervención 10 años después del tratamiento con balón. Tratamiento postoperatorio de los pacientes con prótesis valvulares. Hay que realizar una ecocardiografía de base una vez que se ha insertado una prótesis para que sirva como punto de referencia en el caso de que se sospeche más adelante una disfunción valvular. La ecocardiografía no necesita repetirse a menos que se produzca un cambio en los signos físicos o en el estado clínico. Las principales causas de disfunción valvular mecánica son la endocarditis infecciosa y la formación de trombos. En las bioprótesis, la endocarditis también supone un riesgo, aunque la degeneración valvular, causante de estenosis o insuficiencia, es un problema mayor. La endocarditis debe descartarse mediante hemocultivo siempre que el paciente con una prótesis valvular manifieste una temperatura mayor o igual a 37,8 grados Celsius. Cuando la fiebre se acompaña de signos de sepsis, debe instaurarse una antibioterapia de amplio espectro mientras se aguarda el resultado de los cultivos. En los pacientes con prótesis biológicas, mecánicas u homoinjertos debería instaurarse una profilaxis de endocarditis cuando se vayan a realizar procedimientos con un riesgo de bacteriemia alto. Actualmente sigue siendo motivo de debate la necesidad de profilaxis en autoinjertos pulmonares, pero los médicos suelen prescribirla en este tipo de pacientes. Todos los pacientes con una válvula cardíaca mecánica necesitan anticoagulación. Los valores de índice normalizado internacional recomendados oscilan entre 2 para un paciente normotenso joven en ritmo sinusal con una prótesis valvular aórtica, 3,5 en el caso de un paciente con fibrilación auricular y una prótesis mitral. También se recomienda añadir ácido acetilsalicílico a dosis de 325 miligramos a la warfarina para disminuir el riesgo de trombosis valvular en los pacientes con válvulas mecánicas que estén expuestos a un riesgo elevado de complicaciones tromboembólicas. Nuevos anticoagulantes, como el dabigatran, se asocian a mayores trombosis y hemorragias en pacientes con válvulas protésicas mecánicas, por lo que no deben emplearse. Cuando se produce trombosis en una válvula protésica, la función valvular se restaura en el 60% de los pacientes aproximadamente tras la infusión intravenosa de un trombolítico. En pacientes con fugas paravalvulares periprotésicas, una técnica percutánea cierra satisfactoriamente alrededor del 85% de las fugas. Elección de la válvula protésica. Los diferentes tipos de válvulas protésicas tienen distintas ventajas y desventajas. En el seguimiento a largo plazo, la insuficiencia de la válvula primaria con necesidad de nueva intervención es mucho más frecuente con las válvulas biológicas, y la hemorragia suele ser más frecuente con las mecánicas. Para las válvulas mitrales la supervivencia es similar con unas y otras. Probablemente la supervivencia sea mejor con las válvulas mecánicas. Otra alternativa es utilizar la propia válvula pulmonar del paciente para reemplazar a la aórtica, y poner una prótesis en la válvula pulmonar, procedimiento de Ross. En un ensayo aleatorizado, este procedimiento fue superior a la válvula del propio paciente con sustitución de la raíz, con una supervivencia a los 10 años del 97%, en comparación con el 83%. En general se recomienda una válvula tisular en pacientes cuya esperanza de vida es inferior a 15 años o que no pueden o no quieren mantener la anticoagulación con warfarina.
Se prefiere una válvula mecánica en pacientes que ya tienen otra indicación de anticoagulación o con esperanza de vida más larga, que desean reducir al mínimo el riesgo de una nueva intervención. Aunque muchos pacientes prefieren correr el riesgo de una nueva intervención que el de la anticoagulación, la edad de implantación de las prótesis biológicas no ha dejado de bajar y en la actualidad muchos pacientes de 60 años de edad las piden y las reciben. Figura 75, 9. A. Válvulas mecánicas comunes. A. Válvula bivalva Seance Jude médico. B. Válvula de disco oscilante Medtronic Hall. C. Válvula de bola enjaulada de Star Edwards, ya no se fabrica, aunque aún está en uso. Tabla 75, 2. Ventajas y desventajas de la sustitución de las válvulas cardíacas. Tipo de válvula, ventajas, y desventajas. Bioprótesis. Carpentier Edwards, Hancock. Se evita la anticoagulación en pacientes con ritmo sinusal. Desventajas. Duración limitada a 10 a 15 años, relativamente estenótica. Válvulas mecánicas, Seance Jude, Medtronic Hall, Star Edwards. Características de flujo buenas en los tamaños pequeños duradera. Desventajas. Precisan anticoagulación. Homoinjertos y autoinjertos. No precisan anticoagulación, la duración es mayor que la de las bioprótesis. Desventajas. Implantación quirúrgica difícil desde el punto de vista técnico. Estenosis mitral. Valvulopatías. Epidemiología. La etiología en la mayoría de los casos de estenosis mitral adquirida es una cardiopatía reumática. No obstante, a medida que la población envejece, la calcificación grave del anillo mitral es causa cada vez más común de estenosis mitral en ancianos sin afectación reumática. La estenosis mitral reumática es 3 veces más frecuente en las mujeres y suele desarrollarse en el cuarto o el quinto decenio de la vida. Aunque se ha convertido en una afección rara en los países desarrollados por el decaimiento de la fiebre reumática, sigue siendo prevalente en los países en vías de desarrollo, en los que la fiebre reumática es frecuente. Biopatología. Al comienzo de la diástole, el llenado de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo se inicia por la presencia de un gradiente transitorio entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Tras el llenado inicial se equilibran las presiones de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo. En la estenosis mitral, la obstrucción al llenado del ventrículo izquierdo aumenta la presión de la aurícula izquierda y genera un gradiente persistente entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. La combinación de una elevación de la presión de la aurícula izquierda, y de la presión venosa pulmonar, y la restricción del flujo de entrada en el ventrículo izquierdo limitan el gasto cardíaco. A pesar de que la afectación miocárdica secundaria al proceso reumático afecta en ocasiones a la función muscular del ventrículo izquierdo, el músculo propiamente dicho es normal en la mayoría de los pacientes con estenosis mitral. Sin embargo, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo está disminuida en aproximadamente un tercio de los pacientes con estenosis mitral, a pesar de la normalidad de la función muscular debido a la disminución de la precarga, por la obstrucción al flujo de entrada, y al aumento de la poscarga como consecuencia de la vasoconstricción refleja provocada, por la disminución del gasto cardíaco. Dado que el ventrículo derecho genera la mayor parte de la fuerza que impulsa a la sangre a través de la válvula mitral, es este ventrículo el que ejerce la sobrecarga de presión del gradiente, a través de la válvula mitral. Además, se genera una vasoconstricción pulmonar secundaria pero reversible, aumentando aún más la presión de la arteria pulmonar y la sobrecarga del ventrículo derecho. A medida que va agravándose la estenosis mitral, se va desarrollando una insuficiencia del ventrículo derecho. Manifestaciones clínicas. Los pacientes con estenosis mitral suelen permanecer asintomáticos hasta que el área de la válvula disminuye hasta aproximadamente un tercio de su tamaño normal de 4 a 5 centímetros cuadrados. A continuación van manifestándose los síntomas típicos de insuficiencia de las cavidades cardíacas izquierdas como disnea de esfuerzo, ortopnea y disnea paroxística nocturna. La aparición de ascitis y de edema es común a medida que va progresando la enfermedad y va apareciendo la insuficiencia del ventrículo derecho. La hemoptisis, que es frecuente en la estenosis mitral pero inusual en otras causas de hipertensión de la aurícula izquierda, aparece cuando la presión alta de la aurícula izquierda rompe las anastomosis de las venas bronquiales de pequeño calibre. En algunos casos, una aurícula izquierda de gran tamaño comprime al nervio laríngeo recurrente izquierdo y provoca ronquera, síndrome de Horner, o al esófago provocando disfagia. Exploración física.
Aunque la estenosis mitral genera signos típicos y diagnósticos, es habitual que el diagnóstico se pase por alto porque los signos de la auscultación son sutiles. Durante la palpación se aprecia un impulso apical silencioso. Puede percibirse un ascenso paraesternal en caso de que se haya desarrollado hipertensión pulmonar e hipertrofia del ventrículo derecho. S1 suele ser sonoro y puede constituir el signo físico más sobresaliente de la enfermedad. La presencia de un ruido S1 sonoro se debe a que el gradiente transmitral mantiene abierta la válvula mitral durante la diástole hasta que la sístole ventricular cierra por completo la válvula abierta con un ruido de cierre sonoro. Sin embargo, cuando la enfermedad está en fases avanzadas, la válvula puede estar sumamente dañada, de modo que la válvula deja de abrirse o de cerrarse bien, con lo que S1 se atenúa. Normalmente hay un desdoblamiento de S2. El componente pulmonar tiene una intensidad aumentada en caso de que se haya desarrollado hipertensión pulmonar. La presencia de galope S3 y S4 de las cavidades cardíacas izquierdas, que representan a los componentes ventricular y auricular del llenado rápido del ventrículo izquierdo, son sumamente infrecuentes en la estenosis mitral, ya que la obstrucción de dicha válvula impide un llenado rápido. S2 suele seguirse de un chasquido de apertura. La distancia entre S2 y el chasquido de apertura proporciona una estimación razonable de la presión de la aurícula izquierda y de la gravedad de la estenosis mitral. Cuanto mayor sea la presión de la aurícula izquierda, antes se equilibrará la presión de la aurícula izquierda y la presión descendente del ventrículo izquierdo durante la fase de relajación precoz. Chasquido de apertura. En este punto de equilibrio, la válvula mitral se abre y se produce el chasquido de apertura. El chasquido de apertura aparece cerca de S2, 0,06 segundos, cuando la presión de la aurícula izquierda es alta. Por el contrario, cuando la presión de la aurícula izquierda es relativamente normal, el chasquido de apertura aparece más tarde, 0,12 segundos, y puede simular la cadencia de un galope S3. El chasquido de apertura se sigue de un retumbo protodiastólico de estenosis mitral de tono bajo que aumenta de longitud a medida que va empeorando la estenosis mitral. Este soplo puede ser inaudible si el paciente tiene un gasto cardíaco en reposo relativamente bajo. La intensidad del soplo puede acentuarse con un ejercicio modesto, como los ejercicios manuales isométricos. Si el paciente se encuentra en ritmo sinusal, la sístole auricular puede provocar una acentuación presistólica del soplo. S2 aumenta de intensidad en caso de que se desarrolle hipertensión pulmonar, volviéndose tan o más sonoro que el componente aórtico. Con la hipertensión pulmonar a menudo se ausculta un soplo diastólico de insuficiencia pulmonar, soplo de Graham-Still, aunque en muchas ocasiones se confunde con un soplo leve de insuficiencia aórtica coexistente. La ingurgitación de las venas del cuello, la ascitis y el edema están presentes en caso de que se haya desarrollado insuficiencia del ventrículo derecho. Diagnóstico. La fibrilación auricular es frecuente, aunque en general se observa anomalía de la aurícula izquierda en el electrocardiograma. Si el paciente está en ritmo sinusal a menudo hay signos de hipertrofia del ventrículo derecho en caso de que se haya desarrollado hipertensión pulmonar. En la radiografía de tórax, el agrandamiento de la aurícula izquierda produce un enderezamiento del borde cardíaco izquierdo y una densidad doble en el borde cardíaco derecho como consecuencia de la combinación de las siluetas de la aurícula derecha y la aurícula izquierda. La hipertensión venosa pulmonar produce un aumento de la vascularidad. También pueden apreciarse líneas B de Kerley, que representan un engrosamiento de los tabiques pulmonares secundario a la ingurgitación venosa crónica. Ecocardiograma. El ecocardiograma genera imágenes excelentes de la válvula mitral y constituye el instrumento diagnóstico más importante para confirmar el diagnóstico. La ecocardiografía transtorácica, o en caso necesario la transesofágica, llega al diagnóstico en casi el 100% de los casos y permite valorar con precisión la gravedad de la estenosis. La estenosis mitral, al igual que la estenosis aórtica, puede cuantificarse valorando el gradiente transvalvular mediante el principio de Bernoulli modificado. La estenosis se considera grave cuando la superficie es inferior a 1,5 centímetros cuadrados, y muy grave si es menor de 1 centímetros cuadrados. Durante la ecocardiografía puede valorarse también la viabilidad de la válvula para practicar una valvulotomía con balón. En los casos en los que coexista una insuficiencia tricúspide leve, se puede utilizar el gradiente a través de la válvula tricúspide para calibrar la presión de la arteria pulmonar, ya que este constituye un factor pronóstico importante en la estenosis porque el pronóstico empeora a medida que aumenta la presión pulmonar.
Evaluación invasiva. Cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco suele ser innecesario para valorar la gravedad de la estenosis mitral. No obstante, dado que muchos pacientes con estenosis mitral están en la franja de edad de poder presentar enfermedades coronarias, suele practicarse una arteriografía coronaria si se prevé una cirugía cardíaca o si el paciente manifiesta una angina coexistente. En dichos casos, es una práctica habitual realizar un cateterismo de las cavidades cardíacas derechas e izquierdas para confirmar el gradiente transmitral y para calcular el área valvular a partir de la fórmula de Godlin. Figura 75, 4. Estenosis mitral. A la izquierda se muestra una proyección en fase de una válvula mitral estenótica en la proyección del eje menor del ventrículo izquierdo. La planimetría del orificio de la válvula mitral generó un área de 1,09 centímetros cuadrados. El ecocardiograma en modo M de la derecha está alineado con las estructuras correspondientes de la izquierda. Se muestra la apertura limitada de la válvula mitral en la diástole con el soplo retumbante diastólico clásico. Prevención, tratamiento y pronóstico. La estenosis mitral puede prevenirse mediante un tratamiento antibiótico apropiado de las infecciones por estreptococos beta hemolíticos. Tratamiento médico. Los pacientes asintomáticos con estenosis mitral y ritmo sinusal no requieren tratamiento. Los síntomas de disnea y ortopnea leves pueden tratarse exclusivamente con diuréticos. Cuando los síntomas empeoran y dejan de ser leves o si se desarrolla hipertensión pulmonar, es preferible corregir mecánicamente la lesión en lugar de perseverar con un tratamiento médico, ya que con ello se mejora la longevidad en los pacientes con síntomas graves. Los pacientes con estenosis mitral y fibrilación auricular suelen descompensarse, ya que la frecuencia cardíaca rápida disminuye el tiempo de llenado diastólico, aumenta la presión de la aurícula izquierda y disminuye el gasto cardíaco. Es necesario controlar rápidamente la frecuencia cardíaca, preferiblemente con una infusión de diltiazem, de amiodarona, o de esmolol en el caso de la fibrilación auricular aguda, o con un B-bloqueante, un antagonista del calcio, o con digoxina por vía oral en la fibrilación auricular crónica. Conversión a ritmo sinusal. La conversión a ritmo sinusal suele recomendarse de forma rutinaria, bien por medios farmacológicos o bien mediante una cardioversión con corriente directa después de una anticoagulación terapéutica. Es preciso señalar que los pacientes con fibrilación auricular reumática se han excluido de los estudios de cardioversión guiada por ecocardiografía sin anticoagulación y de los estudios de control de la frecuencia frente a control del ritmo para el control crónico de la fibrilación auricular. En caso de que no pueda mantenerse un ritmo sinusal, normalmente se recomienda una terapia mecánica para la estenosis mitral con la esperanza de que pueda restablecerse el ritmo sinusal después de corregir la obstrucción del infundíbulo de salida auricular. Sin embargo, la causa de la fibrilación auricular en los pacientes con estenosis mitral probablemente incluya la inflamación reumática auricular, de modo que el restablecimiento del ritmo sinusal es un hecho impredecible, incluso después de la intervención mecánica. Como los pacientes con estenosis mitral y fibrilación auricular concomitante presentan un riesgo extraordinariamente alto de embolías sistémicas, deben someterse a una anticoagulación con warfarina, teniendo como meta un índice normalizado internacional de 2,5 a 3,5. La anticoagulación está justificada en todos los pacientes a menos que exista una contraindicación seria para su uso. Terapia mecánica. El pronóstico empeora cuando los síntomas progresan dentro de la clase funcional 2, es decir, cuando aparecen con una actividad mayor de la ordinaria, o si se desarrolla hipertensión pulmonar, a menos que se alivie la estenosis mitral. En la mayoría de las ocasiones pueden lograrse resultados excelentes con una valvulotomía percutánea con balón. A diferencia de la estenosis aórtica, en la estenosis mitral están fusionados los velos valvulares a la altura de las comisuras. La dilatación con balón genera una comisurotomía y un aumento sustancial del área de la válvula que parece perdurar durante al menos un decenio y que aporta una mejoría equiparable a la de la comisurotomía abierta o cerrada en los pacientes idóneos. La estenosis mitral no reumática causada por calcificación anular mitral no responde a la valvulotomía con balón. El único abordaje mecánico eficaz para esta alteración es el desbridamiento quirúrgico del anillo mitral, seguido de valvuloplastia mitral. La idoneidad de la valvulotomía con balón viene determinada en parte durante la ecocardiografía. Los candidatos ideales son los pacientes con válvulas plegables, con una calcificación valvular escasa, con poca afectación del aparato subvalvular y con una insuficiencia mitral menos que moderada.
No obstante, aun cuando la anatomía de la válvula no sea la ideal, puede intentarse dicha técnica en los pacientes de edad avanzada o en las situaciones en las que los factores de riesgo asociados aumenten el riesgo quirúrgico. En los pacientes con anatomías valvulares desfavorables, pero por lo demás sanos, se realiza una comisurotomía o una valvuloplastia abiertas. Incluso a 20 años, el 30% de los pacientes registran beneficio funcional duradero tras una comisurotomía mitral percutánea. Insuficiencia mitral primaria, orgánica. Valvulopatías. Epidemiología. La válvula mitral consta del anillo mitral, los velos valvulares, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Cualquier anomalía en alguna de estas estructuras puede dar lugar a insuficiencia mitral. En la insuficiencia mitral primaria, las anomalías valvulares causan escapes en la válvula. La consiguiente sobrecarga hemodinámica, si es prolongada y grave, provoca lesión del ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca y, si no se trata, muerte. Este cuadro debe diferenciarse de la insuficiencia mitral secundaria o funcional, en la que la enfermedad del ventrículo izquierdo causa fuga de la válvula. La etiología más frecuente de insuficiencia mitral primaria en Estados Unidos es el prolapso valvular mitral, el cual es responsable de aproximadamente el 90% de todos los casos y abarca a numerosas enfermedades como la degeneración mixomatosa de la válvula. Otras causas menos frecuentes son la calcificación anular, la endocarditis, la disfunción o el infarto de músculos papilares, la colagenopatía vascular y la cardiopatía reumática. La utilización de adelgazantes como la dexfenuramina o la fenuramina se ha implicado en la afectación valvular en unos pocos pacientes que recibieron este tipo de fármacos. La insuficiencia mitral primaria puede subdividirse según la cronicidad. Entre las causas frecuentes de insuficiencia mitral aguda grave están la rotura de las cuerdas tendinosas y la endocarditis infecciosa. La insuficiencia mitral crónica grave es más probable que se deba a la degeneración mixomatosa de la válvula, a una cardiopatía reumática o a una calcificación del anillo. Biopatología. La fisiopatología de la insuficiencia mitral puede dividirse en tres fases. En la insuficiencia mitral aguda de cualquier etiología, la opción súbita de la eyección de sangre hacia la aurícula izquierda derrocha una porción del volumen sistólico del ventrículo izquierdo en sentido retrógrado en lugar de hacerlo en sentido anterógrado. La combinación del flujo anterógrado y del flujo regurgitante da lugar a una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo y estiran los sarcómeros existentes hacia su longitud máxima. Se maximiza la aplicación del mecanismo de Flank-Starling y aumenta de forma simultánea el volumen telediastólico. La vía regurgitante descarga al ventrículo izquierdo en la sístole, ya que permite la eyección hacia la aurícula izquierda con una impedancia relativamente baja, reduciendo por tanto el volumen telesistólico. Aunque el aumento del volumen telediastólico y la disminución del volumen telesistólico actúan conjuntamente para aumentar el volumen sistólico total, el volumen sistólico anterógrado es menor de lo normal, ya que una proporción grande del volumen sistólico total se regurgita hacia la aurícula izquierda. Este volumen regurgitante aumenta la presión de la aurícula izquierda, de modo que el paciente experimenta insuficiencia cardíaca con un gasto cardíaco bajo y edema pulmonar a pesar de que la función contráctil del ventrículo izquierdo es normal. La insuficiencia mitral aguda grave necesita en muchas ocasiones una corrección quirúrgica de urgencia. En comparación, los pacientes que pueden ser tratados durante la fase aguda o en los que las anomalías valvulares se desarrollan más despacio pueden pasar a la fase de compensación hemodinámica. En esta fase, la hipertrofia del ventrículo izquierdo excéntrica y el aumento del volumen telediastólico, junto con una función contráctil normal, permiten la eyección de un volumen sistólico total suficientemente grande como para permitir que el volumen sistólico anterógrado vuelva a ser normal. El aumento de tamaño de la aurícula izquierda permite acomodar al volumen regurgitante a una presión de llenado menor. En esta fase, el paciente puede estar relativamente asintomático, incluso durante un ejercicio extenuante. Insuficiencia mitral grave. Una insuficiencia mitral grave puede tolerarse durante muchos años, pero a menudo la lesión ocasiona finalmente una disfunción del ventrículo izquierdo, fibrilación auricular o insuficiencia cardíaca en los 5 años siguientes a la detección de la insuficiencia mitral grave. El ventrículo dañado tiene deteriorado su rendimiento de eyección, y el volumen telesistólico aumenta. El aumento del volumen residual del ventrículo izquierdo incrementa el volumen telediastólico y la presión telediastólica, pudiendo reaparecer los síntomas de edema pulmonar.
La dilatación adicional del ventrículo izquierdo puede agravar la magnitud de la regurgitación al agrandar aún más el anillo mitral y desalinear a los músculos papilares. Aunque existe una disfunción contráctil sustancial, el aumento de la precarga y la vía regurgitante, que tienden a normalizar la poscarga a pesar del aumento de tamaño del ventrículo, aumentan la fracción de eyección y pueden mantenerla dentro de unos límites relativamente normales. Las causas de la disfunción contráctil del ventrículo izquierdo en los pacientes con insuficiencia mitral pueden guardar relación con la pérdida de proteínas contráctiles y con anomalías en la homeostasis del calcio. La disfunción contráctil es reversible en algunos casos con una cirugía de la válvula mitral oportuna. Manifestaciones clínicas. En la anamnesis deben buscarse los síntomas habituales de la insuficiencia de las cavidades cardíacas izquierdas. Deben investigarse las causas potenciales, buscando en las anamnesis antecedentes de un soplo cardíaco o de signos anormales en la exploración cardíaca, una cardiopatía reumática, endocarditis o la utilización de fármacos anorexígenos. La sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo desplaza el impulso apical hacia abajo y hacia la izquierda. S1 puede tener una intensidad disminuida, mientras que S2 suele mostrar un desdoblamiento fisiológico. En la insuficiencia mitral grave, S2 va seguido de S3, lo cual no indica insuficiencia cardíaca, sino un llenado rápido del ventrículo izquierdo por un volumen de sangre grande almacenado en la aurícula izquierda durante la sístole. El soplo típico de la insuficiencia mitral es un soplo apical holosistólico que a menudo se irradia hacia la axila. Existe una correlación desigual entre la intensidad del soplo y la gravedad de la enfermedad, pero esta correlación es demasiado débil para aplicarse en la toma de decisiones clínicas, ya que el soplo puede ser poco sonoro cuando el gasto cardíaco es bajo. A diferencia de la estenosis aórtica, la intensidad del soplo no suele variar con el intervalo RR. En la insuficiencia mitral aguda, la presencia de una onda V grande puede generar un equilibrio rápido de las presiones de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo, reduciendo de este modo el gradiente de conducción y acortando el soplo. Puede desarrollarse hipertensión pulmonar y desencadenar signos de las cavidades cardíacas derechas, como una elevación del ventrículo derecho, un aumento de pedos y signos de insuficiencia de las cavidades cardíacas derechas si se ha desarrollado disfunción del ventrículo derecho. Figura 75, 5. Insuficiencia mitral. Fisiología normal. A. Comparada con la fisiología de la insuficiencia mitral aguda, B. En la fase aguda, la sobrecarga de volumen aumenta la precarga, longitud del sarcómero, y el volumen telediastólico aumenta desde los 150 a los 170 mililitros. La descarga del ventrículo izquierdo por la presencia de la vía de regurgitación disminuye la poscarga, estrés telesistólico, y el volumen telesistólico disminuye desde los 50 a los 30 mililitros. Estos cambios dan lugar a un incremento de la fracción de eyección. Sin embargo, como el 50% del volumen sistólico total del ventrículo izquierdo, fracción regurgitante es proyectado hacia la aurícula izquierda, el volumen sistólico anterógrado disminuye desde los 100 a los 70 mililitros. En este momento, la función contráctil es normal. C. Insuficiencia mitral crónica compensada. En este caso se ha desarrollado una hipertrofia cardíaca excéntrica y el volumen telediastólico ha aumentado sustancialmente. El aumento del volumen telediastólico, junto con la normalidad de la función contráctil, permiten la eyección de un volumen sistólico total mayor y de una mayor cantidad de volumen sistólico anterógrado que en la fase aguda. El aumento de tamaño de la aurícula izquierda permite disminuir la presión de la aurícula izquierda. Como el radio de la ecuación de Laplace está incrementado al aumentar el volumen del ventrículo izquierdo, la poscarga y el volumen telesistólico vuelven a la normalidad. D. Insuficiencia mitral crónica descompensada. En esta fase, la disfunción contráctil da lugar a un aumento grande del volumen telesistólico con un descenso del volumen sistólico total y anterógrado. El aumento de tamaño adicional conduce a un agravamiento de la insuficiencia mitral. Sin embargo, las condiciones relativamente favorables de la carga en esta fase siguen permitiendo una fracción de eyección normal, a pesar de la disfunción contráctil. Diagnóstico. El electrocardiograma suele mostrar hipertrofia del ventrículo izquierdo y anomalías de la aurícula izquierda. La radiografía de tórax muestra típicamente cardiomegalia. Su presencia indica que la insuficiencia mitral es leve o que su cronicidad no ha sido todavía suficiente como para permitir que se haya producido una dilatación cardíaca. Figura 75, 6. Fases de la reparación de la válvula mitral.
Aumento de tamaño de la aurícula izquierda. La ecocardiografía muestra la magnitud del aumento de tamaño de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo. Las imágenes ecográficas de la válvula mitral son excelentes y aportan pistas acerca de las anomalías de la válvula responsable de la regurgitación. En algunos pacientes, la ecocardiografía tridimensional puede añadir información anatomopatológica que se puede utilizar en la reparación quirúrgica de la válvula. El estudio de la válvula con Doppler de flujo con color ayuda a valorar la gravedad de la regurgitación, pero como con esta técnica se obtienen imágenes de la velocidad del flujo más que del flujo real, está sometida a errores de interpretación. La técnica Doppler es excelente para descartar la presencia de insuficiencia mitral y para distinguir entre grados leves y graves. Las nuevas técnicas permiten cuantificar la insuficiencia con más precisión, aunque no son aplicables a todos los pacientes, y puede que la exploración con Doppler de flujo con color no sea suficiente para cuantificar con exactitud la regurgitación mitral o para determinar si la gravedad de la lesión es suficiente como para provocar una disfunción eventual del ventrículo izquierdo. La resonancia magnética cardíaca, cuando está disponible, cuantifica con mayor exactitud la gravedad de la insuficiencia. Cuando la gravedad de la insuficiencia mitral es incierta o si se contempla la posibilidad de una intervención quirúrgica, el cateterismo cardíaco puede ayudar a resolver la gravedad de la lesión. La arteriografía coronaria debería incluirse en el estudio de los pacientes de más de 40 años o con síntomas que sugieran una enfermedad coronaria. Tratamiento y pronóstico. Valvulopatías. Insuficiencia mitral primaria, orgánica. Tratamiento médico. Insuficiencia mitral aguda grave. En la insuficiencia mitral aguda grave, el paciente suele manifestar síntomas de insuficiencia cardíaca o incluso de shock. El objetivo del tratamiento médico es aumentar el gasto cardíaco anterógrado, disminuyendo concomitantemente el volumen regurgitante. Los vasodilatadores arteriales disminuyen la resistencia sistémica al flujo e incrementan preferentemente el flujo de salida aórtico, disminuyendo simultáneamente la magnitud de la regurgitación mitral y la hipertensión de la aurícula izquierda. Los vasodilatadores como el nitroprusiato disminuyen aún más la presión arterial, por lo que no pueden utilizarse en casos con hipotensión. En tales casos, el tratamiento de elección es la contrapulsación con balón intraaórtico si la válvula es competente. La contrapulsación incrementa el gasto cardíaco anterógrado al disminuir la poscarga ventricular y aumentar la presión diastólica sistémica. Insuficiencia mitral sintomática crónica. Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, como el lisinopril, 20 mg por día, disminuyen el volumen del ventrículo izquierdo y mejoran los síntomas en los pacientes con insuficiencia mitral sintomática. Las evidencias deducidas de la observación indican que estos pacientes también se benefician de la administración de beta bloqueantes. No obstante, la cirugía de la válvula mitral suele ser la técnica de elección en la mayoría de los pacientes con una estenosis mitral sintomática en detrimento del tratamiento médico. En los casos con fibrilación auricular, la anticoagulación a largo plazo debe lograr la misma meta de índice normalizado internacional que en el caso de la estenosis mitral. Insuficiencia mitral asintomática crónica. Los vasodilatadores han tenido un papel escaso en la reducción del volumen del ventrículo izquierdo o en la mejoría de la tolerancia al ejercicio en los pacientes con insuficiencia mitral, quizás porque la poscarga no suele estar aumentada en aquellos individuos con una insuficiencia mitral asintomática crónica. No existe una indicación definitiva para comenzar la reducción de la poscarga antes de que aparezcan los síntomas porque no se han llevado a cabo ensayos aleatorizados de grandes dimensiones y, por lo general, en los pequeños no se ha demostrado que estos tratamientos aporten beneficios. Tratamiento quirúrgico. El momento oportuno para la cirugía de la válvula mitral debe tener en cuenta los riesgos que conlleva la operación y la colocación de una prótesis, en caso de que se coloque una, frente a los riesgos de una disfunción irreversible del ventrículo izquierdo si se demora imprudentemente la intervención. Para la mayoría de las valvulopatías, la corrección quirúrgica suele consistir en la colocación de una prótesis valvular, si bien la válvula original puede repararse a menudo en los pacientes con insuficiencia mitral. Dado que la conservación de la válvula original obvia los riesgos asociados a las prótesis, tanto el paciente como el médico deberían plantearse antes la opción de la reparación valvular. Tipos de cirugía de la válvula mitral. Reparación de la válvula mitral. La reparación de la válvula mitral es la opción de elección en los casos viables.
La reparación restablece la competencia valvular, mantiene los aspectos funcionales del aparato y evita la inserción de una prótesis. Una de las indicaciones principales de la reparación es la ruptura de la cuerda posterior. La afectación de la cuerda anterior y la patología reumática dificultan más la reparación. Actualmente, el porcentaje de reparaciones valvulares mitrales dentro de las cirugías de dicha válvula va del 0 al 95% en centros hospitalarios diferentes, con un promedio del 70% aproximadamente en el conjunto de Estados Unidos. Para la insuficiencia mitral isquémica grave, la reparación de la válvula mitral o la valvuloplastia con preservación de cuerdas registran resultados equivalentes a un año, aunque la segunda genera menor insuficiencia mitral residual. Para la insuficiencia mitral isquémica moderada, la reparación valvular no aporta claros beneficios mayores que la cirugía de derivación arterial coronaria. La reparación percutánea de la válvula mitral con implantación de un clip es menos invasiva que la reparación convencional, pero también sustancialmente menos eficaz que la cirugía abierta, para reducir el grado de insuficiencia mitral. Está aprobada en Estados Unidos para uso en pacientes sintomáticos inoperables. En todos los casos, la viabilidad de la reparación depende de la patología que esté ocasionando la insuficiencia mitral y de la habilidad y experiencia del cirujano. Figura 75.7. Fases de la reparación de la válvula mitral. Valvuloplastia mitral con preservación del aparato mitral. En este procedimiento se inserta una prótesis valvular, pero se mantiene la continuidad entre los velos valvulares originales y los músculos papilares. Este procedimiento tiene la ventaja de que garantiza la competencia de la válvula mitral, preservando a la vez los aspectos funcionales del aparato mitral. Aunque solo se preserven el velo valvular y la cuerda posterior, el paciente se beneficia de una función ventricular postoperatoria y, posiblemente, de una supervivencia mejoradas. En muchas ocasiones es factible preservar las inserciones de las cuerdas anterior y posterior, aunque la continuidad anterior puede asociarse a una obstrucción del infundíbulo del ventrículo izquierdo. Aunque el paciente se beneficia del restablecimiento de la competencia de la válvula mitral y del mantenimiento de la función del ventrículo izquierdo, la inserción de una prótesis sigue comportando todos los riesgos asociados a este tipo de intervenciones. La mortalidad operatoria en todas las intervenciones de valvuloplastia mitral duplica, al menos, la de la reparación mitral. Valvuloplastia mitral sin preservación del aparato mitral. Los velos valvulares y el aparato mitral se extirpan cuando no se puede reparar la válvula mitral ni se pueden preservar las cuerdas, como sucede en la deformidad reumática grave, y en este caso se inserta una prótesis. Aunque esta intervención garantiza prácticamente la competencia de la válvula mitral, el aparato mitral es el responsable de la coordinación del ventrículo izquierdo y ayuda a mantener la configuración elíptica alargada eficiente del ventrículo izquierdo. La destrucción del aparato conduce a un descenso brusco de la función del ventrículo izquierdo y a un declive en la fracción de eyección postoperatoria, que a menudo es permanente. Planificación de la cirugía. Pacientes sintomáticos. La mayoría de los pacientes con síntomas de disnea, ortopnea o fatiga debería someterse a una intervención quirúrgica, independientemente de la técnica que se realice, ya que estos individuos presentan ya limitaciones en su estilo de vida derivados de la enfermedad. La mera presencia de síntomas puede agravar el pronóstico, a pesar de que la función del ventrículo izquierdo esté relativamente bien conservada. La aparición o el agravamiento de los síntomas es un resumen de la fisiopatología del paciente y puede aportar una visión más amplia de la integridad vascular que la que puede obtenerse con cualquier medición aislada de la presión o de la función. Para pacientes con insuficiencia mitral aguda debido a inestabilidad de las valvas mitrales, la cirugía temprana parece preferible al tratamiento médico prolongado, aunque no se han efectuado ensayos aleatorizados al respecto. Pacientes asintomáticos con función normal del ventrículo izquierdo. Han ido aumentando las indicaciones quirúrgicas en pacientes asintomáticos con una función normal del ventrículo izquierdo, pero con signos ecocardiográficos que indiquen la posibilidad de que la reparación valvular será satisfactoria. Aunque dichos pacientes presentan riesgo bajo si no se someten a cirugía, el riesgo asociado a la reparación valvular es menor del 1%, y esta estrategia evita riesgos de disfunción ventrículo izquierdo o fibrilación auricular posibles si progresa la enfermedad. Además, la esperanza de vida puede ser normal tras la reparación satisfactoria, sin que se desarrolle disfunción del ventrículo izquierdo.
La reparación valvular obvia la necesidad de seguimientos costosos y prolongados, y proporciona una corrección duradera de la lesión. Sin embargo, esta estrategia solamente es aconsejable en el caso de que pueda realizarse la reparación valvular, ya que la inserción de una prótesis conlleva un riesgo inaceptable en este grupo de riesgo bajo. Pacientes asintomáticos con disfunción del ventrículo izquierdo. La aparición de disfunción del ventrículo izquierdo en los pacientes con insuficiencia mitral puede producirse sin que se manifiesten síntomas. La cirugía precoz está justificada para prevenir que la disfunción muscular adquiera gravedad o irreversibilidad. Independientemente de que finalmente se practique una reparación valvular o una valvuloplastia, la supervivencia se prolonga si se practica antes de que la fracción de eyección disminuya hasta valores inferiores a 0,6 o antes de que el ventrículo izquierdo sea incapaz de contraerse hasta un valor telediastólico de 40 milímetros. Los pacientes con una insuficiencia mitral grave deben monitorizarse anualmente mediante anamnesis, exploración física y una evaluación ecocardiográfica de la función del ventrículo izquierdo. La cirugía debe llevarse a cabo cuando el paciente refiera síntomas o cuando la ecocardiografía confirme la aparición de disfunción del ventrículo izquierdo. Pacientes ancianos asintomáticos. Entre beneficiarios de Medicare, la mortalidad operatoria es del 4% para la reparación de la válvula mitral y del 9% para la valvuloplastia. Las estimaciones de supervivencia 1, 5 y 10 años son del 91, el 77 y el 54%, respectivamente, para la reparación, y del 83, el 65 y el 37%, respectivamente, para la valvuloplastia. Los pacientes mayores de 75 años pueden obtener resultados peores que los jóvenes, en especial si presentan una enfermedad coronaria o si debe practicarse una valvuloplastia en lugar de una reparación valvular. Pero los resultados de la cirugía en pacientes ancianos con insuficiencia mitral no han dejado de mejorar en el pasado decenio, y los pacientes ancianos con síntomas refractarios al tratamiento médico pueden beneficiarse de la cirugía. No obstante, hay pocas razones convincentes para someter a un anciano asintomático a una cirugía de la válvula mitral. Prolapso de la válvula mitral. Valvulopatías. Definición. El prolapso de la válvula mitral se produce cuando uno o los dos velos valvulares del aparato valvular se deslizan hacia la aurícula izquierda por encima del plano del anillo valvular mitral durante la sístole. La importancia del prolapso de la válvula mitral varía de un paciente a otro. En algunos casos, el prolapso es simplemente una consecuencia de la fisiología del ventrículo izquierdo normal sin un impacto médico significativo, como sucede en las situaciones que dan lugar a un ventrículo izquierdo pequeño, por ejemplo, maniobra de Valsalva o un defecto del tabique auricular, donde la reducción del volumen ventricular da lugar a un alargamiento relativo de las cuerdas tendinosas y al prolapso consiguiente de la válvula mitral. En el otro extremo, la redundancia y la deformidad graves de la válvula, que se producen en la degeneración valvular mixomatosa, aumentan el riesgo de ictus, de arritmias, de endocarditis y de progresión hacia una insuficiencia mitral grave. Diagnóstico. Anamnesis. La mayoría de los pacientes con prolapso de la válvula mitral no manifiesta síntomas. No obstante, en algunos casos se asocia a síntomas como palpitaciones, síncope y dolor torácico. En ciertos casos, el dolor torácico se asocia a una gamografía con talio positiva, señalando la presencia de una isquemia verdadera a pesar de la normalidad de las coronarias epicárdicas, quizás porque la tensión excesiva sobre los músculos papilares incrementa el consumo de oxígeno y desencadena la aparición de isquemia. Las palpitaciones, el síncope y el presíncope, cuando están presentes, guardan relación con la disfunción autónoma, la cual parece imperar más en los pacientes con prolapso de la válvula mitral. Exploración física. El síndrome del prolapso mitral se manifiesta en la exploración física con una serie de signos característicos como un chasquido mesosistólico y un soplo telesistólico. El chasquido se produce cuando las cuerdas tendinosas se tensan al producirse el prolapso de la válvula mitral en la mesosístole. Cuando sucede esto, los velos valvulares mitrales sobrepasan su punto de coaptación, permiten la regurgitación mitral y provocan un soplo sistólico tardío. Las maniobras que pueden disminuir el tamaño del ventrículo izquierdo, como la maniobra de Valsalva, determinan que el chasquido pueda aparecer antes y que el soplo sea más holosistólico y a menudo más sonoro. En algunos casos de prolapsos mitrales confirmados mediante ecocardiografía no hay ni chasquido ni soplo. En otros, solamente está presente uno de estos signos.
Evaluación incruenta. La ecocardiografía es de gran utilidad para confirmar la presencia del prolapso, para obtener imágenes de la magnitud de la regurgitación y de sus efectos fisiológicos, y para discernir la anatomía patológica de la válvula mitral. Aunque la ecocardiografía no es esencial para diagnosticar el prolapso en los pacientes con signos físicos clásicos, aporta una información pronóstica significativa, ya que es capaz de detectar a pacientes con una morfología valvular anormal específica y en los que ocurren la mayoría de las complicaciones de la enfermedad. El prolapso demostrado en la proyección ecocardiográfica de 4 cámaras debería confirmarse en la proyección paraesternal de eje mayor. Tratamiento. Dado que la mayoría de los pacientes con prolapso de la válvula mitral no manifiesta síntomas, no suele necesitar ningún tratamiento. Aunque antiguamente se recomendaba la profilaxis de la endocarditis infecciosa, en estos pacientes ya no se recomiendan los antibióticos, a la luz de los datos disponibles. Los beta-bloqueantes suelen ser eficaces para aliviar los síntomas en los pacientes con palpitaciones y disfunción autónoma. También se ha recomendado una dosis baja de ácido acetilsalicílico en los pacientes con velos valvulares redundantes, ya que presentan un riesgo ligeramente mayor de ictus. Sin embargo, no existen datos de estudios a gran escala que respalden este argumento. No obstante, en caso de insuficiencia mitral grave o valva mitral inestable, el tratamiento es el mismo que para otras causas de insuficiencia mitral. Pronóstico. La mayoría de los pacientes con prolapso de la válvula mitral presenta una evolución clínica benigna. Las complicaciones son relativamente raras, aun en los pacientes propensos a desarrollar complicaciones con velos valvulares mitrales redundantes y deformados. Aproximadamente el 10% de los pacientes con velos valvulares engrosados experimenta endocarditis infecciosa, ictus, progresión hacia una insuficiencia mitral grave o muerte súbita. La progresión hacia una insuficiencia mitral grave varía según el sexo y la edad, y los hombres tienen aproximadamente el doble de posibilidades de progresión que las mujeres. A los 50 años, aproximadamente 1 de cada 200 hombres precisa una intervención quirúrgica para corregir la insuficiencia mitral. A los 70 años, el riesgo aumenta hasta aproximadamente el 3%. Insuficiencia mitral secundaria o funcional. Valvulopatías. Definición. La insuficiencia mitral secundaria o funcional es una enfermedad muy diferente de la primaria. En esta última, el tratamiento de la insuficiencia cura al paciente, mientras que la secundaria es consecuencia de una disfunción miocárdica del ventrículo izquierdo provocada por infarto de miocardio o miocardiopatía dilatada. Dado que el tratamiento de la insuficiencia mitral secundaria no hace que esas entidades remitan, a menudo su papel no queda claro. Epidemiología. Se estima que unos 5 millones de estadounidenses padecen insuficiencia cardíaca y que la mitad de ellos presenta fracción de eyección reducida. El 75% de este último grupo registra cierto grado de insuficiencia mitral secundaria, grave en el 20% de ellos. Manifestaciones clínicas. Dado que prácticamente todos los pacientes con insuficiencia mitral secundaria sufren insuficiencia cardíaca, es habitual que refieran síntomas propios de ella. Algunos experimentan empeoramiento sintomático cuando se desarrolla insuficiencia mitral secundaria más que leve. Probablemente porque en realidad la válvula mitral es normal, y por el debilitamiento de la fuerza de contracción, el soplo de la insuficiencia mitral funcional es banal, si no inaudible. Diagnóstico. La ecocardiografía es la base del diagnóstico. Además de evaluar la gravedad de la insuficiencia mitral en sí misma, ayuda a determinar el alcance de la miocardiopatía dilatada o del infarto de miocardio previo, responsable de la insuficiencia secundaria. Tratamiento y pronóstico. La presencia de insuficiencia mitral en pacientes con disfunción sistólica se asocia a peor pronóstico, probablemente reflejo de peor función ventrículo izquierdo e imposición de una carga de volumen adicional sobre el ventrículo izquierdo, ya de por sí debilitado. Como todos los pacientes con insuficiencia mitral secundaria padecen insuficiencia cardíaca, han de recibir tratamiento estándar para esta entidad. Asimismo, muchos casos de insuficiencia mitral secundaria registran alteraciones del sistema de conducción, y los que presentan bloqueo de rama izquierda pueden obtener beneficio del tratamiento de resincronización cardíaca, que mejora la función sistólica, reduciendo, y a veces eliminando, la insuficiencia mitral secundaria. Cuando estos tratamientos no alivian los síntomas, puede considerarse el abordaje quirúrgico.
A diferencia de lo que sucede en la insuficiencia mitral primaria, en la secundaria no está claro si la reparación es preferible a la valvuloplastia ni si la cirugía prolonga la vida. Recientes datos de un ensayo aleatorizado no registraron diferencias en los resultados globales entre reparación y valvuloplastia en la insuficiencia mitral secundaria. La supervivencia media a 5 años es de alrededor del 50%, y este porcentaje no ha experimentado grandes cambios en las últimas décadas. Insuficiencia aórtica. Definición. La insuficiencia aórtica puede deberse a anomalías en los velos valvulares aórticos o en la raíz aórtica proximal. Las anomalías de los velos valvulares que desencadenan una insuficiencia aórtica son la válvula aórtica bicúspide, la endocarditis infecciosa y la cardiopatía reumática. También se han visto implicados los fármacos anorexígenos. Entre las anomalías de la raíz aórtica que dan lugar a insuficiencia aórtica están el síndrome de Marfan, la ectasia del anillo aórtico inducida por la hipertensión, la disección aórtica, la sífilis, la espondilitis anquilosante y la artritis psoriásica. La insuficiencia aórtica aguda suele ser secundaria a endocarditis infecciosa o a disección aórtica. Biopatología. Al igual que en la insuficiencia mitral, la insuficiencia aórtica da lugar a una sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo, ya que éste debe bombear en sentido anterógrado el flujo que procede desde la aurícula izquierda y el volumen que regurgita a través de la válvula aórtica incompetente. Asimismo, y al igual que sucede en la insuficiencia mitral, la sobrecarga de volumen se compensa mediante el desarrollo de una hipertrofia cardíaca excéntrica, la cual aumenta el tamaño de la cámara y permite que el ventrículo bombee un volumen sistólico total mayor y un volumen sistólico anterógrado más amplio. El aumento de tamaño del ventrículo permite además que el ventrículo izquierdo acomode la sobrecarga de volumen con presiones de llenado menores. A diferencia de la insuficiencia mitral, en la insuficiencia aórtica se expulsa la totalidad del volumen sistólico hacia la aorta. Como la presión del pulso es proporcional al volumen sistólico y a la elasticidad de la aorta, el aumento del volumen sistólico aumenta la presión sistólica. La hipertensión sistólica conduce a un exceso de poscarga, la cual no suele producirse por lo general en la insuficiencia mitral. En consecuencia, la geometría del ventrículo también difiere entre la insuficiencia mitral y la aórtica, ya que el exceso de poscarga en la insuficiencia aórtica provoca una hipertrofia concéntrica modesta, así como una hipertrofia excéntrica intensa. En la insuficiencia aórtica aguda, como la que podría producirse en la endocarditis infecciosa, la sobrecarga intensa de volumen del ventrículo izquierdo previamente no preparado provoca un descenso súbito en el gasto cardíaco anterógrado, precipitando a la vez un aumento de la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Es probable que esta combinación de factores fisiopatológicos conduzca a una descompensación rápida, debido presumiblemente a que la disminución intensa del gradiente para el flujo sanguíneo coronario desencadena isquemia y un deterioro progresivo de la función del ventrículo izquierdo. En la insuficiencia aórtica aguda, la vasoconstricción refleja e incrementa la resistencia vascular periférica. En la insuficiencia aórtica crónica compensada no hay vasoconstricción y la resistencia vascular puede estar disminuida y contribuir a la circulación hiperdinámica observada en estos pacientes. Manifestaciones clínicas. Los síntomas más frecuentes de la insuficiencia aórtica crónica son los de la insuficiencia de las cavidades cardíacas izquierdas, es decir, disnea de esfuerzo, ortopnea y fatiga. En la insuficiencia aórtica aguda puede disminuir con rapidez el gasto cardíaco y entrar en situación de shock. La aparición de síntomas en los pacientes con insuficiencia aórtica crónica suele presagiar el inicio de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Sin embargo, algunos pacientes con síntomas tienen aparentemente una función sistólica normal y los síntomas pueden atribuirse a la disfunción diastólica. Otros individuos pueden tener disfunción ventricular y permanecer asintomáticos. La angina puede aparecer en los pacientes con insuficiencia aórtica, aunque con menos frecuencia que en la estenosis aórtica. La causa de la angina en la insuficiencia aórtica probablemente sea multifactorial. La reserva del flujo sanguíneo coronario en algunos individuos está disminuida, ya que la corriente diastólica hacia el ventrículo izquierdo disminuye la presión diastólica aórtica, aumentando a su vez la presión diastólica del ventrículo izquierdo. Estas dos influencias reducen el gradiente de presión de conducción para el flujo a través del lecho coronario. La angina que aparece en la insuficiencia aórtica puede acompañarse de rubefacción.
Otros síntomas son el dolor en la carótida y la percepción desagradable de los latidos cardíacos. Diagnóstico. Exploración física. La insuficiencia aórtica genera una miríada de signos, ya que el ventrículo izquierdo hiperdinámico aumentado de tamaño expulsa una gran cantidad de volumen sistólico a una presión alta hacia la circulación sistémica. Al palpar la zona precordial se aprecia un impulso apical hiperactivo desplazado hacia abajo y hacia la izquierda. S1 y S2 suelen ser normales. S2 se sigue de un soplo diastólico que se ausculta mejor a lo largo del borde esternal izquierdo con el paciente sentado y erguido. Cuando la enfermedad es leve, el soplo puede ser breve y auscultarse solamente al comienzo de la diástole, cuando el gradiente entre la aorta y el ventrículo izquierdo es más alto. El soplo puede persistir a lo largo de toda la diástole cuando la enfermedad se agrava. En los pacientes con insuficiencia aórtica grave puede auscultarse un segundo soplo de retumbo de la válvula mitral en la punta del ventrículo izquierdo. Aunque sigue debatiéndose la causa, este soplo de Austin Flint probablemente se deba al impacto del chorro regurgitante sobre la válvula mitral que la hace vibrar. En la insuficiencia aórtica crónica, el volumen sistólico alto y la resistencia arterial sistémica disminuida dan lugar a una presión de pulso amplia, la cual puede generar una serie de signos como el pulso de Corrigan, expansión amplia con un descenso rápido del pulso carotídeo, el signo de Muset, balanceo de la cabeza, el signo de Durofiez, combinación de soplos sistólicos y diastólicos generados por la compresión de la arteria femoral con el estetoscopio, y el pulso de Quincke, plétora sistólica y blanqueamiento diastólico del lecho ungueal cuando se aplica una tracción suave sobre la uña. Quizá uno de los signos que indique con más fiabilidad una insuficiencia aórtica grave sea el signo de Hill, el cual consiste en un incremento de la presión del pulso sistólico femoral de 40 milímetros de mercurio o más, cuando se compara con la presión sistólica de la arteria braquial. A diferencia de la insuficiencia aórtica crónica con su miríada de signos clínicos, la insuficiencia aórtica aguda puede tener una manifestación sutil. La hipertrofia excéntrica, que compensa la insuficiencia aórtica crónica, todavía no habría tenido tiempo de desarrollarse, por lo que no existe el volumen de eyección total grande responsable de la mayoría de los signos de la insuficiencia aórtica crónica. Las únicas pistas sobre la presencia de una insuficiencia aórtica aguda pueden ser un soplo diastólico breve y una disminución de la intensidad de S1. Este último signo aparece porque la presión diastólica alta del ventrículo izquierdo se aproxima a la de la válvula mitral en la protodiástole, previo al cierre de la válvula mitral, de modo que cuando se produce la sístole ventricular solo se ausculta el componente tricuspideo de S1. Figura 75.8. Ecocardiograma de un paciente con insuficiencia aórtica secundaria, a endocarditis infecciosa. El panel de la izquierda muestra una vegetación, flecha, que sobresale hacia el infundíbulo del ventrículo izquierdo desde el velo valvular aórtico en la diástole. El panel de la derecha es un Doppler de flujo de color en el que se muestra un flujo de sangre turbulento que rellena el trayecto del ventrículo izquierdo durante la diástole. Evaluación incruenta. El electrocardiograma es inespecífico en los pacientes con insuficiencia aórtica, pero casi siempre muestra hipertrofia del ventrículo izquierdo. En la radiografía de tórax se aprecia un corazón aumentado de tamaño, a menudo con una raíz aórtica desenroscada y aumentada de tamaño. La ecocardiografía es la prueba incruenta más importante para valorar la gravedad de la insuficiencia aórtica y su impacto sobre la geometría y la función del ventrículo izquierdo. Durante la ecocardiografía se determina el tamaño telediastólico del ventrículo izquierdo, el tamaño telesistólico y el acortamiento fraccionado. Es posible valorar la anatomía de la válvula aórtica y la de la raíz aórtica, y a menudo también puede determinarse la causa de la insuficiencia aórtica. La exploración Doppler con flujo de color de la válvula aórtica ayuda a cuantificar la gravedad de la insuficiencia aórtica al valorar la profundidad y la anchura a la que el chorro diastólico penetra en el ventrículo izquierdo. Otra forma de valorar la gravedad de la insuficiencia aórtica es con el método del tiempo medio de presión. El estudio continuo de la válvula aórtica con Doppler de onda continua muestra el declive de la velocidad del flujo retrógrado a través de la válvula. El gradiente a través de la válvula en la insuficiencia aórtica leve es alto durante toda la diástole y su velocidad de descenso es lento, generando un tiempo medio de Doppler largo, tiempo que tarda en descender la velocidad desde su valor máximo hasta dicho valor dividido por la raíz cuadrada de 2.
En la insuficiencia aórtica grave se produce un equilibrio rápido entre la presión en la aorta y la presión en el ventrículo izquierdo, y el tiempo medio de Doppler es corto. La cirugía urgente estaría indicada si se detecta un cierre previo de la válvula mitral en la insuficiencia aórtica aguda. Cuando la gravedad de la insuficiencia aórtica es dudosa, la resonancia magnética cuantifica el flujo de regurgitación, y el cateterismo con aortografía permite visualizarlo para resolver el problema. Tratamiento y pronóstico. Tratamiento médico. Pacientes asintomáticos con función normal del ventrículo izquierdo. Como la insuficiencia aórtica aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo y esta disminuye la eficiencia cardíaca, la disminución de la poscarga con nifedipino y otros vasodilatadores como los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y la hidralacina mejoran la situación hemodinámica a corto plazo. Aunque los datos iniciales sugerían que dicho tratamiento podría retrasar o disminuir la necesidad de una cirugía valvular aórtica sin consecuencias adversas cuando se lleva a cabo finalmente la cirugía, datos más recientes sugieren que dicha estrategia terapéutica no aporta ningún beneficio. Esta discrepancia de los resultados derivados de estudios relativamente pequeños impide establecer recomendaciones firmes. La hipertensión que acompaña a la insuficiencia aórtica debe tratarse según las directrices estándar. Pacientes sintomáticos o con disfunción del ventrículo izquierdo. Los pacientes con síntomas que manifiestan disfunción del ventrículo izquierdo no deberían tratarse médicamente, salvo para la estabilización a corto plazo, sino que deberían someterse a una cirugía valvular aórtica lo antes posible. Tratamiento quirúrgico. Insuficiencia aórtica aguda. La mortalidad es alta y puede alcanzar valores de hasta el 75% cuando se desarrolla cualquiera de los síntomas o signos de la insuficiencia cardíaca, aunque sean leves. La evidencia ecocardiográfica de precierre de la válvula mitral por elevada presión diastólica intracavitaria del ventrículo izquierdo es un signo especialmente amenazador. El tratamiento con vasodilatadores como el nitroprusiato puede mejorar transitoriamente el estado del paciente antes de la cirugía, pero nunca es un sustituto de ella. La intervención quirúrgica puede retrasarse en los pacientes con insuficiencia aórtica aguda secundaria a endocarditis bacteriana para completar total o parcialmente el ciclo de antibioterapia, pero la insuficiencia aórtica grave persistente obliga a una valvuloplastia urgente. Incluso aunque los hemocultivos hayan sido positivos recientemente y la terapia antibiótica haya sido de duración breve, la tasa de reinfección de la válvula es baja y oscila entre el 0 y el 10% con valvuloplastia o con reparación valvular. La cirugía urgente no debería demorarse solamente porque la duración de la antibioterapia haya sido breve. Insuficiencia aórtica crónica. Los pacientes asintomáticos que manifiestan signos de disfunción del ventrículo izquierdo se benefician de la cirugía. Como las condiciones de carga difieren entre la insuficiencia aórtica y la mitral, también difieren los marcadores objetivos de la presencia de disfunción del ventrículo izquierdo. Los resultados postoperatorios se ven afectados en la insuficiencia aórtica cuando la fracción de eyección es menor de 0,5 y el tamaño telesistólico es mayor de 50 milímetros, presumiblemente porque estos marcadores indican que se ha desarrollado disfunción del ventrículo izquierdo. La intervención quirúrgica debería practicarse antes de que se alcancen estas cotas de referencia. Si la superficie calculada del orificio es superior a 30 milímetros cúbicos, el pronóstico es peor y puede precisar cirugía. Los pacientes con síntomas avanzados están expuestos a un riesgo mayor de que los resultados quirúrgicos no sean óptimos, con independencia de que haya pruebas de disfunción del ventrículo izquierdo. Los pacientes deberían someterse a una valvuloplastia antes de que los síntomas deteriorasen su estilo de vida. Aunque algunos pacientes pueden ser capaces de soportar sin problemas una reparación valvular para restablecer la competencia de la válvula aórtica, la mayoría necesita una prótesis valvular aórtica. Insuficiencia tricúspide. Insuficiencia tricúspide. Definición. La insuficiencia tricúspidea suele ser secundaria a una carga hemodinámica sobre el ventrículo derecho más que a una deformidad estructural de la válvula. Las enfermedades que desencadenan hipertensión pulmonar, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o los cortocircuitos intracardíacos, dan lugar a una dilatación del ventrículo derecho con la consiguiente insuficiencia tricúspidea.
Como la mayor parte de la fuerza que se necesita para rellenar el ventrículo izquierdo proviene del ventrículo derecho, la disfunción del ventrículo izquierdo que conduce a una elevación de la presión de llenado de este ventrículo también da lugar a una sobrecarga hemodinámica sobre el ventrículo derecho que puede conducir finalmente a una insuficiencia de dicho ventrículo y a una insuficiencia tricúspide. En algunas ocasiones, la insuficiencia tricúspide puede ser secundaria a cambios patológicos de la propia válvula. La causa más común de insuficiencia tricúspide primaria es la endocarditis infecciosa, la cual procede por lo general de antecedentes de drogadicción o de inyecciones sin las suficientes medidas de esterilidad. Otras causas son los traumatismos, especialmente por impacto contra el volante o el salpicadero en accidentes de tráfico, el síndrome carcinoide, la afectación reumática de la válvula tricúspide, la degeneración mixomatosa, el infarto del ventrículo derecho y los percances durante la obtención de biopsias endomiocárdicas. Insuficiencia o regurgitación tricúspide. Mecanismos y fisiopatología. Los primeros estudios permitieron observar una prevalencia de insuficiencia tricúspide en población normal entre el 0 y el 53% según las series. Los grandes estudios poblacionales han evidenciado que hasta 65 a 75% de la población general puede tener insuficiencia tricúspide trivial o leve sin que ello constituya un evento anómalo con implicaciones clínicas, presentando valvas estructuralmente normales, anillos con diámetro normal y tamaño normal de aurículas y ventrículos. El diagnóstico clínico de la insuficiencia tricúspide usualmente es difícil debido a que la mayoría de pacientes son asintomáticos y la auscultación cardíaca puede no detectar fácilmente el soplo en estadios leves, luego el diagnóstico se realiza casi siempre durante un examen ecocardiográfico hecho por alguna otra indicación. Al igual que la regurgitación mitral, la insuficiencia tricúspide puede clasificarse en dos tipos. Primaria, cuando existe daño intrínseco de la válvula y secundaria o funcional, cuando es consecuencia de remodelación y o disfunción del ventrículo derecho. La tabla muestra las causas de insuficiencia tricúspide primaria más frecuentes, las cuales explican el 20% de los casos. Sin embargo, la funcional es de lejos la más común, como consecuencia de enfermedades frecuentes del lado izquierdo del corazón, siendo así la responsable en más del 80% de los casos. La remodelación del ventrículo derecho y del anillo tricúspide explican en parte la patogenia de la insuficiencia tricúspide funcional. Si se tiene en cuenta que en la insuficiencia tricúspide funcional las valvas son morfológicamente normales, la integridad del aparato valvular tricúspide depende fundamentalmente del tamaño y función del ventrículo derecho. En la medida en que el ventrículo derecho aumenta de tamaño, el anillo tricúspide se dilata hacia la pared libre, aspectos anterior y posterior, tomando una forma más circular y favoreciendo la aparición de insuficiencia valvular. Tabla 1. Causas más comunes de insuficiencia tricúspide primaria, orgánica. Por enfermedad adquirida. Flailo-prolapso de la válvula, degeneración mixomatosa. Enfermedad reumática. Endocarditis. Asociada a electrodos de dispositivos de estimulación. Trauma cerrado de tórax. Biopsia endomiocárdica del ventrículo derecho. Enfermedad carcinoide. Radiación. Disfunción de prótesis tricúspide. Por enfermedad congénita. Anomalía de Epstein. Displasia de la válvula tricúspide, válvula de doble orificio, hipoplasia o clef valvular, traccionamiento de la válvula asociado a comunicación interventricular perimembranosa con aneurisma del septum interventricular. Tetralogía de Fallot reparada. L-transposición de grandes arterias. Diagnóstico. Los síntomas de la insuficiencia tricúspidea son los de la insuficiencia de las cavidades cardíacas derechas y consisten en ascitis, edema y en ocasiones en la aparición de dolor en el cuadrante superior derecho. En la exploración física se aprecia distensión venosa yugular, acentuada por una onda V grande a medida que la sangre se regurgita hacia la aurícula derecha durante la sístole. La regurgitación hacia las venas hepáticas da lugar a un aumento de tamaño del hígado con pulsación hepática. El aumento de tamaño del ventrículo derecho se aprecia como una elevación paraesternal. La ascitis y el edema son frecuentes. El soplo de insuficiencia tricúspidea es solo sistólico y se percibe en el borde esternal izquierdo, a menudo aumentado en la inspiración. Suele ser débil y escucharse solo en condiciones óptimas de auscultación. El diagnóstico definitivo de la insuficiencia tricúspidea se establece durante la ecocardiografía. El estudio con Doppler de la válvula tricúspide muestra trastornos sistólicos de la sangre remansada en la aurícula derecha.
La ecocardiografía también se puede utilizar para determinar la gravedad de la hipertensión pulmonar, para medir la dilatación del ventrículo derecho y para valorar si la válvula es normal o anormal intrínsecamente. Evaluación por ecocardiografía. El ecocardiograma supera a la evaluación clínica en el diagnóstico preciso de la insuficiencia tricúspide. Su objetivo es detectarla, caracterizar su etiología, determinar su severidad, estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar y evaluar la función del ventrículo derecho. Cuando la insuficiencia tricúspide es secundaria a dilatación del anillo, la aurícula derecha, el ventrículo derecho y el anillo tricúspide se encuentran marcadamente dilatados. Es importante medir el diámetro del anillo tricúspide en el plano apical de 4 cámaras con proyección enfocada en el ventrículo derecho, desde el borde interno lateral hasta el borde interno septal, puesto que un anillo mayor de 40 milímetros o de 21 milímetros por metros cuadrados está relacionado con un mayor volumen regurgitante, insuficiencia más severa, y es un punto de corte a tener en cuenta para evaluar la posibilidad de reparo de la válvula tricúspide durante una cirugía por enfermedad valvular izquierda u otra indicación. La determinación de la severidad de la insuficiencia tricúspide es compleja y requiere la integración por ecocardiografía de parámetros cualitativos, semicuantitativos y cuantitativos para intentar precisar su gravedad. Grant Ecocardiografía Transtorácica al. Diseñaron un estudio en el que demostraron alta variabilidad interobservador cuando se estimaba la severidad de la insuficiencia tricúspide con criterios cualitativos o semicuantitativos aisladamente. Al incorporar varios criterios semicuantitativos y cuantitativos en un algoritmo de evaluación, la concordancia y precisión mejoraron de manera significativa. Las diferentes guías europeas y americanas de cuantificación de severidad de las insuficiencias incorporan una mezcla de criterios en donde los cuantitativos son la piedra angular. La siguiente tabla muestra los parámetros más importantes que se deben evaluar para determinar la severidad de la insuficiencia tricúspide en todo estudio ecocardiográfico. Tabla 2. Evaluación ecocardiográfica de la insuficiencia tricúspide. Figura 1. Anatomía de la válvula tricúspide. Figura 2. El ecocardiograma Doppler de la insuficiencia tricúspide. Figura 3. Remodelación de las cavidades derechas en insuficiencia tricúspide funcional en pacientes con y sin hipertensión pulmonar. Esquema A. Representa un ventrículo derecho normal. Esquema B. Muestra cómo en pacientes con patología del lado izquierdo sin hipertensión pulmonar se dilata significativamente el anillo tricúspide y el diámetro basal del ventrículo derecho, evitando la coaptación adecuada de las valvas durante la sístole. Esquema C. En pacientes con hipertensión pulmonar, el diámetro del anillo tricúspide se conserva, pero la dilatación y el remodelado excéntrico medio apical del ventrículo llevan a traccionamiento apical de las valvas y aumento en la altura de coaptación. Debido a esto se genera la insuficiencia tricúspide. Figura 4. Radiografía de tórax en la insuficiencia tricúspide severa. Figura 5. Imagen 3D de la válvula tricúspide obtenida en el laboratorio de la Fundación Cardioinfantil durante un eco transtorácico empleando la herramienta de volumen completo en proyección apical de 4 cámaras y vista de frente desde el ventrículo derecho. A la izquierda en diástole ventricular y a la derecha en sístole. Tratamiento y pronóstico. La actitud terapéutica ante la insuficiencia tricúspidea secundaria suele encaminarse por lo general hacia la causa de la lesión. En caso de que la insuficiencia del ventrículo izquierdo haya sido la causa del fracaso del ventrículo derecho y de la insuficiencia tricúspidea, el tratamiento estándar para mejorar la insuficiencia del ventrículo izquierdo disminuye la presión de llenado de este ventrículo, reduce la hipertensión pulmonar secundaria, alivia parte de la sobrecarga hemodinámica del ventrículo derecho y restablece parcialmente la competencia de la válvula tricúspide. Cuando la causa primaria es una neumopatía, el tratamiento se encamina a mejorar la función pulmonar. El tratamiento médico de la insuficiencia tricúspidea suele limitarse a los diuréticos, ya que los vasodilatadores, que son tan útiles en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca de las cavidades izquierdas, a menudo resultan ineficaces para tratar la hipertensión pulmonar propiamente dicha. Sin embargo, varias opciones mejoran los síntomas tardíos, causados principalmente por la propia hipertensión pulmonar. Es sumamente infrecuente que la intervención quirúrgica para la válvula tricúspide se realice de forma aislada.
Sin embargo, si se planea otra cirugía cardíaca en un paciente con una insuficiencia tricúspidea grave, suele intentarse una anuloplastia del anillo tricúspideo o una reparación de la válvula concomitante, para garantizar su competencia postoperatoria. Una segunda intervención para atender la insuficiencia tricúspidea residual después de una intervención en la válvula izquierda satisfactoria conlleva una tasa de mortalidad inaceptablemente alta, por lo que en la actualidad se contempla la anuloplastia tricúspidea hasta en la insuficiencia tricúspidea leve a moderada, en el curso de la intervención valvular izquierda. La valvuloplastia tricúspidea a menudo no se tolera bien y rara vez se practica, salvo en los casos en los que una deformidad grave, como la que puede apreciarse en la endocarditis o en la enfermedad carcinoide, impida reparar la válvula. Figura 6. Tratamiento quirúrgico de la válvula tricúspide.